13 minutos la hora en la República Argentina. Hablaba hace algunos minutos acerca del trabajo de los concejales, para mí de este foro de concejales del Alto Paraná ayer, fallido me animo a decir, mal organizado y que no hizo ningún aporte a nadie. Mire, uno de los principales oradores me dice, lo voy a tomar en cuenta. Reunirse con una agenda en común, hermano. Debatir, discutir. A mí realmente me dio. Por eso me dice, no te encontré cuando terminaba. Y sí, le dije, me aburrí. ¿Qué voy a hacer? Me vine. Pues yo siempre digo, este es mi lugar de laburo y estoy toda la mañana acá y trato de invitar a gente y que debatamos, discutamos. Yo trato de aprender todos los días. Tengo 67 pirulos y todos los días aprendo cosas nuevas. Y me encanta encontrarme con gente joven. Y me encanta hablar de todo. Pero siempre que sume. Pero la política está venida abajo. No hay debate. Recién veo un video. Anoche casi se agarran a las piñas. O por lo menos un diputado peronista le avanzó a uno de la Libertad Avanza que tuvieron que sacarle encima. Pero, esta es la política. Tenemos un presidente también que se sienta en la Cámara de Diputados y que despotrica, putea a cuatro manos. Ahora la culpa todo lo tiene el periodismo de la macana que hacen ellos. Digamos, hay que discutir y hay que debatir. Bueno, hoy invité a Dionel Kimmich, que desde el año pasado que no nos vemos, forma parte de la Cámara de Comercio e Industria de Montecarlo y también forma parte de la Confederación Económica de la provincia. Dionel, buen día. Buen día, Pepe, buen día a la audiencia. Gracias otra vez por el espacio. ¿Estoy equivocado o no hay suficiente debate en la política argentina? Mira, cada vez que por ahí uno puede llegar a reunirse con algún funcionario, yo creo que a veces fallan los diagnósticos también. Ah. Entonces cuando tenés un diagnóstico errado de la realidad, no le preguntás a los actores del sector privado, sobre todo, que son los generadores ¿Sí? sobre todo yo voy a hablar de economía, no puedo hablar de otros temas, como puede ser salud, educación, que también indistintamente pegan en la economía también. La educación es algo que el capital humano es fundamental en la era de la digitalización y la tecnología, y cuando falla el diagnóstico, el debate es malo. Así que sobre un diagnóstico fallido no se puede debatir, digamos. Y ahí parte para mí un poco el asunto, ¿no? ¿Cómo se arranca el 2026 en el ámbito comercial? Vamos a partir de Montecarlo. Bueno, la actualidad, la coyuntura, y a mí me gustaría hacer un zoom out, como se dice. ¿Qué significa Nosotros, eso? cuando mirás cómo estamos hoy, tenés que mirar un poquito para atrás. Claro, entonces, está correcto. Me gustaría decir, primero... Retrotraernos un poco. Sí, primero que Argentina hace 20 años que no crece en PBI, o sea, estamos planchados, y un país que no crece, que no acumula capital, no puede estar bien económicamente, ¿no? Eso de base, ¿no? Entonces, partimos de ahí. Somos más argentinos con la misma torta. Entonces, la porción de torta que te toca es cada vez menor. Entonces, si partís de ese diagnóstico, todo lo otro cae de maduro, ¿no? Pero lo principal que hay que entender, Argentina no crece hace 20 años. Los últimos datos de crecimiento datan de los 2 últimos años, de un incremento muy chiquito del PBI, con miles de problemas cambiarios, fiscales y tributarios, que es el zoom out, ¿no? Venimos de la crisis del 2001, destrucción total del capital, después un crecimiento por rebote,
en esa etapa, después, y ahí planchado absolutamente, hasta el 2023, que casi volamos por los aires, digamos, en inflación y en déficit fiscal, y ahora intentando arreglar algo de la macro y estamos sin capital. Entonces, sin capital, sin acumulación de capital, no hay posibilidad ni de mejorar los sueldos, porque los sueldos es una consecuencia de la productividad, y si no hay productividad, no hay sueldos buenos, y sin sueldos buenos, la economía no se va a mover. Pero no va a ser fácil, va a llevar mucho tiempo, y eso hay que decirlo, va a llevar mucho tiempo arreglar la destrucción de capital de 20 años. Entonces, es el zoom out. La actualidad es esa, está costando mucho vender, está costando cobrar, está costando que el circulante, porque hay muy poco circulante en la economía. Cuando vivíamos en una economía más inflacionaria, el circulante era mucho, entonces la gente se escapaba del efectivo y iba a comprar hasta cosas que no necesitaba y acumulaba en su casa. Y el comerciante trataba de estoquearse porque tener mercadería era mejor que tener efectivo, ¿no? De eso un poco. Entonces, hoy estamos que no hay circulante, cuesta vender, y yo creo que es la primera vez en Argentina en mucho tiempo que el consumidor tiene el poder. Hoy, si tenés algo de liquidez, podés ir y decir, yo voy a pelear, quiero comprar el mejor servicio, el mejor bien, el mejor precio, aunque obviamente que yo siempre escucho, y las industrias también tienen el problema de que ahora tenemos las tarifas eléctricas un poco más sinceradas. Después a nivel provincial tenemos un desmanejo para mí eléctrico de EMSA, eso hay que decir. Nosotros con la Confederación todo el tiempo estamos viendo facturas, inconsistencias en los costos, entonces todo eso pega en los costos fijos de un comercio y una industria, y es ahí donde la estructura de una empresa cuesta mantener por los costos fijos que te aumentan. Sumado a eso, bajas ventas o ventas sinceradas, producto de que no hay tanto circulante. ¿Qué es venta sincerada, Dionel? Cuando hay demasiado circulante en la economía, como te digo, compras a veces sin necesitar, ¿no? Entonces, cuando no tenés tanto circulante en la calle, la gente compra lo que necesita, porque sabe que por ahí el cambio de precio no es tan abrupto, y eso hace que no sé si se acuerdan, pero en la primera etapa 2024 había muchos stocks, y eso se fue limpiando, digamos, y eso hace que hoy se produzca lo que realmente se va a vender. Antes se producía para estoquear, y eso generaba como una economía recalentada, producto del mayor circulante. Eso a veces es difícil de ver cuando se apaga, ¿no? Se apaga la máquina de imprimir y ahí empieza a sincerarse todo. Entonces, cualquier alícuota de tributo del 3% te parece un montón, porque, a ver, cuando ves países sin inflación, su crecimiento es del 3%, 4% como mucho, 1%, 2%, y las rentabilidades anuales en dólares de cualquier empresa normal del mundo es 10, 8, 12%, ponerle un número que sea. Y nosotros acá estábamos acostumbrados a este tipo de cosas relativas y en porcentuales enormes. Entonces, la remarcación era de una mercadería del 100%, porque vos tenías que remarcar, porque si no, al otro día te venía la lista del proveedor. Y acá es algo muy interesante. Cuando vos, como comerciante y como industrial, no podés hacer el cálculo económico, no podés saber realmente si estás ganando o perdiendo producto
de la ilusión de la inflación y de la vorágine del flujo, se destruye la economía y se destruye la posibilidad de ese cálculo económico. Eso es fundamental para que uno sepa si está ganando o no está ganando. Porque uno puede estar produciendo cosas por inercia que la gente no necesita. Para eso están los precios. Los precios son semáforos para saber si se produce o no se produce tal cosa, si hay demanda o no hay demanda de tal cosa. Nosotros tenemos casos no quiero entrar en eso, pero tenemos casos en Misiones donde los precios fueron tocados y se incentivó producir algo que no había una demanda legítima. Entonces te genera esos desbarajustes. ¿En qué producto, por ejemplo? Y la yerba mate es un caso emblemático, ¿no? Entonces, cuando tenés rentabilidades excesivas o tenés un precio tocado por encima, claro, el productor dice, voy a seguir plantando, voy a seguir produciendo, claro. Pero cuando vos ves el consumo per cápita de las hierbas, está en 6 kilos per cápita por año, y eso no se movió en 20 años. O sea, ¿dónde íbamos a meter esa hierba, digamos? Si no salía al mercado internacional. Entonces, claro, pero puede pasar con cualquier producto, digamos. Si mañana el gobierno dice que la mandioca va a valer $1.000 el kilo, todos vamos a ir a plantar mandioca, y nadie después el producto final tiene una distorsión de precio, y después dice, no, yo no quiero, el consumidor te dice, yo no quiero mandioca, y tampoco va a comprar, digamos. Entonces, es muy importante que no haya intervención en los precios, porque los precios se generan a través de el consumidor te dice qué vale tu mercadería. Los costos no determinan los precios, esa es la frase. Los costos no determinan los precios. Y a nivel local, ¿cómo rebota eso en los comercios? ¿Cómo está la CACIM? ¿Vuelven a reunirse? ¿Se encuentran? ¿Se suman más? ¿Creen que ante esta crisis y este sinceramiento que hace referencia a vos, entienden los comerciantes que tienen que reunirse, que tienen que capacitarse más, que tienen que llegar, buscar la manera de llegar más a la gente? Yo creo que en este proceso, y ahora también me toca hablar con muchos comerciantes y empresarios también de fuera de Monte Carlo. ¿Vos formás parte de la Confederación Económica? Claro, yo soy protesorero de la Confederación Económica, represento a la CACIM dentro de la Confederación Económica. Bien. Y es muy interesante como mucha gente hace 3 años atrás fue cambiando también de opinión de lo que pensaba de la economía. Y eso me parece muy sano, o sea, poder entender de que a veces lo que uno creía que era correcto no es correcto, ¿no? Creo que eso es el valor humano, poder corregir sobre la marcha. Bueno, independientemente de eso, yo veo un convencimiento de que nosotros no podemos vivir 20, 30 años en economía inflacionaria. Eso es algo que está claro y es una de las cosas que se entendió ahora, que la inflación es un problema de déficit fiscal enorme, que se financia o con deuda o emisión de dinero, y cuando parás la impresión de dinero, automáticamente, eso que bastante comprobado. Andá a hacerle entender a un político y principalmente de los sectores populares eso. Claro, y quedó bastante claro, y antes, cuando vos lo decías hace, no sé, 7, 8 años atrás, con otra edad, por ahí, ya con 20 y pico años me toca a mí, hoy tengo 38, te trataban un poco de loco, pero no me importa porque la teoría está, digamos, y se hablaba de inflación multicausal, o se decía el supermercadista es el culpable o el productor, o el industrial, o el no sé qué, y bueno, hoy sabemos que la inflación es un fenómeno monetario, por suerte, ¿no? Pero volviendo a la coyuntura, está muy heterogéneo el consumo de masivos, lo que es comestibles y bebidas, está bastante golpeado.
Yo creo que vamos a ir a una convergencia de ese consumo, y solo va a aumentar si la productividad aumenta en Argentina, y eso va a terminar en un mejor salario. ¿Y qué responsabilidad? Bueno, y ahí entramos también, no en tema político, pero sí, de alguna forma, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno nacional para que eso esté tan planchado así? El gobierno nacional tiene una responsabilidad muy importante. La forma de encarar esto del gobierno nacional, podés compartir o no, es que Argentina honre sus deudas. Es un país muy endeudado, tiene un perfil de deuda muy malo. Pero también se endeudó más este gobierno. No, este gobierno se desendeudó. ¿Ah, sí? Sí, cuando mirás los balances... Pero ¿por qué entonces tanto se pega y se pega, principalmente los políticos que pidieron más plata del Fondo Monetario Internacional, pidieron más guita? Sí, para cubrir, pero hicieron rollover de deuda. O sea, lo que hicieron fue pedir deuda para pagar deuda, con tasas menores. Eso es, no es que vos incrementaste tu pasivo, sino que tenés el mismo pasivo y lo pasteás para adelante, ¿no? Lamentablemente es consecuencia de lo primero que te dije, la destrucción del capital. Claro. Entonces, cuando vos destruís el capital, el capital, hay una frase que no me acuerdo quién la dijo, pero el capital es muy cobarde, digamos. Huye del riesgo, ¿no? El capital no le gusta cuando tenés una moneda destruida, cuando tenés un político que gasta más de más de sus posibilidades, cuando dilapida los impuestos de los contribuyentes. Entonces, el capital ve eso y huye, se va a lugares de bajo riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora no me quiero ir a geopolítica, pero cuando hay un tema bélico, vos ves los movimientos o se van al oro, se van a cosas tangibles, y ¿quién va a querer venir a invertir en Argentina si no tenemos estabilidad? O sea, eso es muy, muy razonable, digamos. Nosotros, porque estamos metidos en este país y apostamos a este país, y por ahí no tenemos... Pero el capital de afuera que puede venir, bueno, ahora están entrando de a poquito los capitales, están entrando en ciertos sectores que tienen protección jurídica a través del RIGI, que es o petróleo, o gas, o minería, y bueno, después está el resto de los sectores que todavía la están mirando afuera. Por eso nosotros como PYME siempre tratamos de que el gobierno nacional no descuide las economías regionales, y para mí es una cosa que está haciendo mal el gobierno nacional. Está descuidando todo el entramado productivo de economías regionales, y está diciendo, bueno, nosotros vamos a levantar a Argentina con estos 3 sectores que te nombré, capaz agro, pero agro de grano, zona núcleo, minería y petróleo, y el resto de la economía estamos a la buena de Dios, ¿no? Tal cual. Como venimos de un proceso de 20 años de destrucción de capital, hoy la PYME de la región no tiene espalda para bancarse un proceso de reconversión, ¿no? Yo entiendo el proceso de reconversión, y cuando estudias, no sé, países como que han acumulado capital, como Corea del Sur o otros países que estaban absolutamente destruidos y después tuvieron un crecimiento excepcional, les llevó 40 años, ¿no? El tema es nosotros, las pymes de Misiones, tenemos 40 años para aguantar, o tenés 10 años, ¿cuánto tenés? ¿Un año? O sea, eso es lo que nos preguntamos todos los días los comerciantes. Sí. ¿Cuánta es tu espalda para aguantar este proceso? Claro, es la espalda, y ahí entra la política otra vez. Y ahí entra la política. La política, porque digamos, hoy hay un humor social, mal humor social, la gente está cansada, la gente no le alcanza, la gente, vos lo mirás desde una perspectiva, digamos, de otro nivel, de una perspectiva importante, desde
tu perspectiva de estudioso de la economía, pero y entendés y sabés cuál es el camino, digamos, que hay que llevar. Pero el que hoy no sabe qué va a poner al mediodía en la olla, como decimos, ese está... Claro, está la coyuntura de cortísimo plazo, que esa es muy dura. Y esa se reentiende. Y esa es la mayoría. Porque a mí me da preocupación, digamos. Yo no, en realidad no lo voté, no voté a nadie. En realidad, tengo que decirlo, voté en blanco. No lo voté a este tipo. Pero sí me quedé, siempre pensé, me quedaría toda la vida con este tipo antes que lo que estaban antes, ¿no? O con este gobierno, ¿no? Pero digamos, yo lo que veo es que, como decís vos, descuida la política, las economías regionales, no conoce el país, no viene a los países donde hay a la provincia donde hay producción, entonces está embromado. Y entonces la gente y la oposición, los que fundieron el país hoy son los dueños de la verdad. Los que reventaron este país, los que endeudaron este país en serio, los que le dieron a la maquinita de hacer guita, hoy tienen las posibilidades. Imagínate vos que yo ayer escuchaba un comentario que ahora la gente están impulsándole, porque fíjense que productores yerbateros, cooperativas de acá fueron a hablar con Kicillof. Digamos, ¿por qué? Porque el tipo habla, el tipo le recibe y le está entrando por ese lado. Y este otro despotrica, viaja mucho, viaja para allá, no le atiende a la gente, atiende más a su hermana que él. Y entonces, ¿qué pasa si el año que viene viene otro gobierno? ¿Volvemos a empezar todo de nuevo? Inviable. Bueno, justamente, o sea... si todo este enderezamiento de la macroeconomía agarra un gobierno que le gusta imprimir, y habremos perdido otros 4 años, digamos. Este es un proceso que tiene que ser largo, porque cuando mirás todos los países que se ordenaron y que salieron o de una guerra o de un régimen comunista o lo que sea, le llevó 30 o 40 años acomodarse. Y es duro decirlo, quizás es una verdad incómoda. Nadie quiere decir, che, yo 40 años tengo que agachar la cabeza y tengo que laburar, pero los datos son esos, ¿no? Sí. Hoy quizás con otras tecnologías quizás esos procesos puedan ser un poquito más rápidos, pero la realidad es que sin ahorro no hay inversión y sin inversión no hay futuro, digamos, eso es así. Última parte de la charla de hoy con Dionel Kimmich, y le quiero preguntar, habló y lo escuché hablar en varios tramos de su alocución, de la charla que estamos teniendo, de destrucción de capitales. ¿Qué es destrucción de capitales? Cuando destruís capital es cuando, por ejemplo, recursos que tenían que ir a ciertas infraestructuras, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? No se cumplen. Es la ruta que no se hizo, es la ruta que estaba el presupuesto, se anunció 20 veces. El mayor afano de este país en la época del kirchnerismo. Exactamente, obra pública siempre fue un drenaje y de destrucción de capitales, que hoy no sabés dónde está ese capital que se drenó. Es la línea eléctrica que no se hizo, que no posibilitó bajar costos eléctricos, que no posibilitó una instalación de una industria. Eso es destruir capital. Es hasta el hospital que no tiene insumos, eso es destrucción de capital. Es la escuela que no tiene un pupitre decente y no tiene un pizarrón decente y no tiene bien pagado a sus docentes, eso es destrucción de capital. Y el populismo le echa la culpa todo al gobierno nacional de hoy. Y sí, viste que ahí las opiniones son tan diversas, pero lo que es básicamente, y siempre recuerdo la charla con Suchovicki en Iguazú, que lo trajimos, y Suchovicki le pregunta a un empresario de la construcción, vos cuando tenés que participar de una licitación pública, ¿cómo es tu precio? Si sale 100 algo, ¿pasás 100?
o pasás 300 porque vos sabés que el gobierno por ahí, el riesgo de que te cobrar, o el riesgo de esto, y de la demora, la coima que hay que pagar al funcionario de turno porque si no, no ganara la licitación. ¿Cuánto le pasás? ¿Le pasás 100 o le pasás 300 por la duda? Entonces, esos 200 que te salió de más la hora, eso es destrucción de capital. Porque no se fue a donde tenía que ir el capital, que era... Y es el... O sea, la economía que es la administración de la escasez. Eso es la economía. Entonces, si reventamos recursos que tenemos y no vamos a crecer, es así. Las cosas tienen que ir donde tienen que ir porque ahí son útiles para la sociedad o que son útiles para el consumidor, que son útiles. Si no tenemos rutas, no podemos transportar. Si no tenemos electricidad, no podemos fabricar. Y bueno, es un círculo vicioso. Hay un oyente que me plantea siempre, y él siempre pone énfasis en esta cuestión, el tema de el parque industrial. ¿Qué opinión te merece? Bueno, y parque industrial, por ejemplo, puede ser gestionado por privados, con costos sincerados y arreglándose en un digamos, con quizás un terreno cedido por el Estado a pagar laxamente, pero gestionado por privado internamente, donde por ahí es más transparente quizás y los costos son sincerados, o parques industriales donde es generado totalmente por el Estado y cuando cambia el color político se destruye otra vez. Entonces, el parque industrial puede ser gestionado de muchas maneras. Lo importante es que sea gestionado eficientemente. Ese es o sea, que sea productivo, que sea eficiente. Puede ser público, puede ser privado o público-privado. Pero lo importante es que sea eficiente. Yo no estoy en contra de que el Estado no haga no voy a caer en el anarcocapitalismo, decir, no, el Estado no tiene que existir. Si el Estado existe, que sea eficiente, que no haya coimas, que no destruya el capital, que no haya drenaje de los presupuestos. Es simple como eso, digamos. ¿Y qué mirada hay ahora que estás y que te sentás casi todas las semanas, supongo, en la Confederación Económica y que tenés contacto y que seguramente ustedes trabajan mucho también por Zoom y demás? Digamos, ¿qué hay con este gobierno provincial? Hoy estaba mirando, ayer todos los votos de los renovadores y de los misioneros fueron a favor de Milei, ¿no? Y acá escuchamos a los funcionarios, estos días escuché al ministro del Agro que le pega al gobierno. Hoy escuché, creo que el propio vicegobernador también pegándole un poquitito al gobierno. Hay una histeria dentro del gobierno, una cuestión histérica que uno no sabe para qué rumbo van, porque por un lado apoyan y por el otro lado le pegan, digamos. Bueno, la política, yo no soy analista político, pero obviamente que veo esa incoherencia, ¿no? Veo como sector privado esa incoherencia y cuando yo veo una incoherencia, como te dije anterior, el capital huye. Cuando veo incoherencia, cuando veo riesgo, cuando veo gente decir diagnósticos que no son, y te asusta, ¿no? No pones la plata. No esto sumale en Misiones lo de la aduana paralela. Exactamente, bueno, nosotros con la Confederación tenemos, con la comisión directiva, que son 8 personas, la comisión está confirmada por 8 personas, después tenemos reuniones que están las 40 cámaras asociadas, están los 40 presidentes, digamos. Primero es, desde febrero nosotros hicimos una reconfiguración de la comisión directiva, tuvimos asamblea, reconfiguramos eso, empezamos a gestionar, tenemos reuniones todas las semanas, nos lleva mucho tiempo, hay que decirlo, mucho tiempo de debate, porque no es que llega un tema y ya despotricamos, analizamos el tema, vemos qué datos hay, qué argumentación hay, y si no podemos por alguna razón argumentar bien algo, no salimos. Pero lo que sí, lo que vemos ahora es que en el último tiempo, sobre todo desde 1 de marzo, te diría en adelante,
el gobierno provincial prácticamente no nos está contestando en ninguna nota formal. Nosotros hemos pedido una audiencia con el gobernador, no nos está dando. Teníamos varios temas pendientes del año pasado y de este año que van surgiendo. Nosotros estamos con mucha gana de participar, porque nosotros queremos saber cómo va a ser la licitación, cómo va a ser el pliego de la licitación del puerto de Posadas. La Confederación Económica de Misiones necesita urgente saber y participar en eso. Queremos saber cómo es, cómo va a ser. Pero estos días habló el gobernador acerca del sí, pero nosotros no tenemos participación hoy, no tenemos acceso al pliego. Pero entonces esto es todo político. Y bueno, ellos dicen que no. Después tuvimos, por ejemplo, en el Comité de Vigilancia, que es otro ente gubernamental que nuclea, digamos, distintas facciones que se encarga de lo que es básicamente el comercio de frontera, que ahí está involucrado el duty free y todo eso. Cuando presentamos una nota, Gobernación dijo que no sabía de la existencia del comité, después Vicegobernación dijo que tampoco sabía de la existencia del comité. Entonces nosotros quedamos ahí como diciendo, wow. Y entonces después sale una nota periodística hablando del comité de vigilancia, donde nombra que la SEM está adentro, y Gobernación y Vicegobernación dicen no conocer la existencia del ente. Entonces, Dios mío, esta gente está más perdida. Entonces, esas son esas cosas que nos preocupan, y quizás nosotros que somos jóvenes en la gremial empresaria, recién arrancamos, yo estoy 5 años en la gremial empresaria, esos desmanejos, la verdad que quizás los que peinan canas, como se dicen, están acostumbrados capaz, pero a mí me parece incorrecto. Y si es incorrecto lo voy a decir, y si es correcto lo voy a decir. Tal cual. No tengo por qué no decirlo cuando realmente no funciona eso, no funciona, y no está habiendo resoluciones de cosas básicas como por ejemplo nosotros pedimos, las empresas tienen mucho saldo a favor de ingresos brutos generado por un sistema impositivo, vamos a ponerle raro, de emisiones que solo genera saldos a favor. Saldos a favor es básicamente el Estado le debe a las empresas adentro de emisiones y afuera de emisiones, ¿no? Imagínense que hay miles de empresas afuera de emisiones que tienen saldo a favor en la provincia, ¿no? Entonces lo que decíamos es, para aliviar un poquito el flujo de caja y ayudar a esta transición productiva que tanto el gobierno nacional dice que hay que hacer, bueno, si tenemos deuda con el Estado y tenemos que pagar patentes ahora, que nos podamos compensar con esos saldos a favor las patentes. Por ejemplo. Nos contentaron en un principio que sí, después en la ejecución quedó en la nada, ¿no? Y bueno, eso hace ya 45 días, entonces es como que no... Y las patentes vienen, hay que pagar, están venciendo las cuotas y sigue pasando el tiempo y yo veo que del otro lado dice, queremos resolver el problema de los misioneros, y cuando se le presenta un problema práctico y técnico no hay resolución. Entonces, a nosotros que venimos del sector privado, que cuando viene un problema del celular, ¿viste? Estamos ahí, a veces en grupo WhatsApp, che, ¿cómo solucionamos esto? Y estamos todos viendo y solucionando rápido, no entendemos esos tiempos, ¿no? Que debe ser ejecutivo. Por eso yo digo, a veces dialogo con gente, diversos sectores, porque yo te puedo decir que sé mucho de política, pero de economía no sé un bledo. Y si no, bueno, no llegaría a esta edad que tengo y a veces me cuesta pagar la energía. Dice legislativo y ejecutivo. Pero el ejecutivo da más vuelta, este ejecutivo o los ejecutivos son la máquina de poner trabas. Porque vos decís, nosotros los privados, yo que si yo tengo algún problemita, trato de solucionar enseguida. Porque cuanto más deje y cuanto más deje pasar el tiempo, el problema se acrecienta.
Pero esta gente no. Entonces, lejos de estar de ser ejecutivo. ¿Cuántas obras quedaron acá paradas por falta de ejecución? Y ahora es fácil echarle la culpa al gobierno que está de turno, que no es santo de mi devoción, que hay un montón de cosas que no estoy de acuerdo, y vos planteabas también, pero, digamos, ¿cuánto tiempo hace que no se ejecuta? Exactamente, sí. Por eso, en esta etapa de intentar construir capital de vuelta en Argentina, necesitamos agilidad, necesitamos que los diagnósticos sean correctos y que esa ejecución, por más de que no sea perfecta, esté. Y no sé hasta qué punto se entiende eso, y nunca lo voy a saber, pero al menos nosotros hoy, tanto a nivel local como comisión directiva local de la Cámara de Comercio e Industria de Monte Carlo y la Confederación Económica de Misiones, el debate interno de ideas, porque tampoco somos dueños de la verdad. Dueños de la verdad. Nosotros vemos qué nos falta a nosotros para producir más y para generar valor y economía, ¿no? Pero creo que el debate interno está, y no tenemos un debate de ideas homogéneo, al contrario, es un debate heterogéneo. Y eso es lo que enriquece la idea. Ahora, del otro lado, cuando digo el otro lado, el sector público, yo no veo ese debate tan fino y tan honesto técnicamente. Entonces, yo entiendo que la política es la búsqueda después al final del voto y permanecer en el poder. Sí. Pero ¿a qué costo permanecer en el poder? O sea, ¿a qué costo? O sea, a llegar a 60% de pobreza, a no tener ruta, a no tener electricidad decente, a no tener servicio público decente. Y me parece que es un poco egoísta del sector público pensar de que puede ordeñar al sector privado hasta sacarle la última gota y después ¿qué? Me quedo con eso último. Gracias por visitarme. Gracias, Pepe.